Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio de Todo Suma. Yo soy Sonia Yael Slutsky y hoy volvemos al estudio con Patricia Villaema para hablar de un tema que nos apasiona, como muchos otros, pero este en particular es el tema de la respiración. Y para explicar un poquito por qué vamos a hablar de la respiración, quiero leer del libro Las nuevas reglas de la postura, cómo sentarse, pararse y moverse, que lo escribió Mary Bond. Y en su libro, Mary Bond explica que, por bien o por mal, los hábitos de la respiración afectan cada aspecto del funcionamiento del cuerpo, sea este lo mental o la eficiencia digestiva. La respiración es central a nuestra postura y a la manera en que nos movemos. Además, tiene una influencia profunda en nuestro aspecto físico, la salud, la perspectiva mental, la capacidad de recuperar emocionalmente, la capacidad de dirigir el estrés. Por esto, la respiración disfuncional es tan común en la cultura occidental que realmente se ha convertido en una epidemia. Y en este episodio vamos a hablar de qué es lo que ha ocurrido, por qué ha cambiado la respiración, especialmente en el mundo occidental, y qué impacto eso está teniendo en nuestra salud a muchos niveles, todos los niveles, mental, emocional, físico, dental. Así que sin más rodeos, entremos en tema. Según investigaciones científicas, nos dan a entender que nuestra respiración, la respiración de los humanos en gran parte del planeta Tierra, ha empeorado específicamente a partir de la revolución industrial. Y que a estas alturas estamos hablando de que un 90%, o sea, todos, yo, tú, la gente que conocemos, todos tenemos algún tipo de disfunción de la respiración. Y al respirar de forma incorrecta, eso hace que también se empeoren ciertas enfermedades crónicas que tengamos y viceversa, que ciertas patologías y enfermedades que podamos llegar a tener también llegan a empeorar nuestra respiración, que así hace que se agraven otras cosas en el cuerpo. O sea que estamos en un círculo vicioso de algo muy sencillo, algo tan cotidiano, algo tan básico como es respirar, que ni siquiera en general no pensamos en ello. Nosotros nos despertamos, abrimos los ojos y estamos respirando y hemos estado respirando toda la noche sin ser conscientes de ello. Pero algo ha pasado. Y por eso estamos de nuevo con Patricia aquí en el estudio. Y cuéntanos, ¿por qué la revolución industrial? ¿Qué pasó en la revolución industrial para que tenga un impacto tan grande en la respiración humana? A ver, en la revolución industrial pues pasaron muchas cosas, entre otras que el humano se modernizó, se empezó a modernizar, a hacer avances tecnológicos, nuestro estilo de vida fue cambiando poco a poco, nos fuimos modernizando también en términos de comida, pues nuestra comida y nuestra alimentación cambió y eso, quieras que no, influye en cómo respiramos. O sea que fueron un conjunto de cosas que nos lleva también a unos niveles de estrés y de estímulo. Sí, eso es lo que te iba a decir, de que está ya muy estudiado, de que el cambio drástico que ha ocurrido en realidad en los últimos 200 años, algo así, ha subido muchísimo los niveles de estrés, de ansiedad, de todo como una alteración del sistema nervioso, como tú dices, la comida que influye, que Sí, ahora... efectivamente, una vez más estamos hablando de ese desajuste evolutivo, ¿no? La sociedad cambiando tan rápida, pero nuestros cuerpos no les da tiempo a evolucionar tan rápidamente. Y uno de ellos es la respiración. Hemos perdido conexión con nuestra respiración natural. Vale, entonces vamos un poco al detalle. ¿Qué es exactamente lo que ha cambiado? Porque me cuesta un poco pensar que algo tan que que hacemos subconscientemente, no estamos pensando en cómo respirar, es algo que el cuerpo hace. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Sí, la respiración es automática, pero dentro de ese automatismo podemos controlar la respiración. De hecho, podemos hacer muchísimas cosas con nuestra respiración. Entonces, eh, hemos perdido como la conexión con esa respiración automática natural. Una de las cosas que está pasando es que la gente está utilizando la boca para respirar.
¿vale? La boca es básicamente para emitir sonidos, beber, comer, pero es un mecanismo auxiliar, es un plan B de respiración. Por eso podemos respirar por la boca, pues por si acaso, ¿no? En una situación de socorro. Pero se estima que hoy en día, como del 25 al 50% de la población adulta, habitualmente respira por la boca. Y dentro de la población infantil, del 5 al 10%. O sea que ya desde niños hay una disfunción ahí de la respiración. Pero, ¿y qué es lo específico? O sea, ¿qué es lo que hace que uno cambie esa respiración natural y pase a respirar por la boca? Pues cuando un individuo se encuentra ante una situación de estrés, de alerta, por ejemplo, estás conduciendo hacia el trabajo y llegas tarde. Entonces, puede que si te estás observando, puede que estés abriendo la boca porque es una situación de alerta. Entonces, esto lo vemos en el reino animal. O sea, por ejemplo, domésticamente el perro. El perro respira por la nariz normalmente, pero cuando entra en una situación de estrés o de emoción o de que cambia su sistema nervioso, abre boca. Sí, 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 y Entonces, empieza a jadear, sí. empieza a jadear. Y entonces es parecido en el humano. Entonces, imagínate una persona que ha cambiado su respiración y que ya respira por la boca la mayor parte del tiempo, incluso por la noche. Eso significa que ese individuo, aunque a lo mejor no esté delante de una situación estresante, se ha quedado con con esa conexión con la respiración de boca. Sí, que tiene sentido de lo que hemos hablado en otros episodios, de esa inhabilidad que tenemos a veces de una vez que se activó el sistema de alerta, se activó el sistema de estrés, que nos cuesta volver a una base de tranquilidad, de serenidad, el sistema nervioso se mantiene activado. Entonces tiene sentido, o sea, como de nuevo, otro huevo y la gallina. Se activa el sistema nervioso, empezamos a abrir la boca como una respuesta de estrés, pero nos cerramos el ciclo, seguimos respirando por la boca, que hace que se siga manteniendo activa el sistema nervioso y que se mantenga como desajustada la respiración y otro ciclo más que se retroalimenta. Exacto, esos son los ciclos que deberíamos aprender a romper, a aprender nuevos patrones, son patrones de hábitos Sí. que... Bueno, de gestionar en vez de estar simplemente reaccionando a la deriva, digamos, de todos estos eventos externos que ocurren. Pues sí, estaría muy bien romper con ese ciclo y reconocer si eres tú una persona que respira por la boca, aunque no sea todo el tiempo, pues en periodos del tiempo y sobre todo por la noche. Si eres una persona que roncas o te levantas con la boca seca, es posible que respires por la boca por la noche. Y a mí es importante empezar a primero tomar conciencia y luego hacer cambios, porque respirar por la boca lleva al cuerpo a un mayor grado de deshidratación. Tienes como más propensidad a enfermedades porque no puedes filtrar viruses, bacterias, porque no estás respirando por la nariz, por la boca entra, pues eso, de todo, ¿no? Y entonces también el aire que tú respiras por la boca no llega profundamente a los pulmones, se queda un poquito así en el espacio bucal y no estás haciendo que el oxígeno llegue a los pulmones y al resto del organismo. Luego también al respirar por la boca, claro, si no estás respirando por la nariz, se estrecha la cavidad nasal, se estrecha, se congestiona, puede que seas una persona que esté con la nariz congestionada y que si intentas respirar por la nariz, como que te quema, como que no puedes, como se congestiona enseguida y es cuestión de darle tiempo para que esa cavidad nasal se vuelva a expandir, ¿no? Al final son tejidos blandos. Bueno, como siempre decimos, el cuerpo lo que no utilizas lo descarta. Si no estás utilizando la nariz, se va atrofiando y cuando quieres volver, claro, va a llevar un tiempo. Y todo el tiempo que estabas hablando estaba pensando el dicho ese, en boca cerrada no entran moscas. En boca cerrada no entran moscas. Digo, que está ahí, el conocimiento está ahí. Sí. Pues un dato muy curioso también es que, a ver, ¿quién es especialista de la boca? Los dentistas, ¿no? Pues los dentistas y ortodoncistas llevan ya años observando los efectos de respirar por la boca que tienen los dientes y en la formación de la cavidad bucal, ¿no? Ven que hay más caries provocadas por
respirar por la boca que por azúcar. No. Sí, 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 sí. Esto hay un montón de conversación con esto y de estudios, y que también no solo eso, sino que también influye en que tus dientes se tuerzan o no, porque hace que tengas la mandíbula más pequeña. Respirar por la boca hace que tengas la mandíbula más pequeña y por eso no hay espacio para los dientes y se tuercen. Sí, efectivamente. Tú cuando respiras por la nariz haces que el aire pase por detrás del paladar, ¿no? Cuando respiras por la boca es una respiración muy, muy poco profunda y entonces el aire se queda ahí en espacio bucal. Sin embargo, por la nariz hay un espacio en el cráneo bueno, que es para una cavidad bastante grande, que es pues para dejar el aire pasar, hacia la tráquea, etcétera. Y cuando respiramos por la boca, pues hacemos que se estreche la mandíbula. Incluso puede que cambie también nuestra apariencia, nuestra cara. Sí, lo que vieron también es que observan a humanos antes de esta revolución industrial, pues eso, humanos prehistóricos, y jamás ven dientes torcidos. Los dientes torcidos son una cosa de la era moderna. Sí, es verdad, eso lo había leído. Sí, que la dentadura es perfecta. Y nosotros tenemos esa disfunción de la respiración y eso hace que los dientes estén torcidos. Y además, estos mismos dentistas son los que realmente más se benefician de esa disfunción en la respiración, si está causando que se tuerzan los dientes. Y si ellos son los que están sonando la alarma, es que parece que debe ser un problema realmente. Totalmente, y no solo eso, sino están viendo que al poner ortodoncia, eso retrae toda la mandíbula hacia atrás y disminuye el espacio aún más. O sea que gente que ha tenido ortodoncia de pequeño o de adulto, les cuesta más volver a una respiración nasal. Es posible, pero Sí. cuesta más. Tienes menos cavidad atrás en el paladar más profundo y toda la zona trasera, ¿no? de la garganta. Y casi la gran mayoría de nuestra generación, que fue la primera de tener ortodoncia, de nosotros en adelante, una gran mayoría de los adultos han tenido algún tipo de ortodoncia de pequeños. Pero bueno, nos encontramos en este estado. Descubro que respiro por la boca. ¿Qué puedo hacer para cambiar? Yo creo que antes de cualquier cambio de estrategia es tomar conciencia. O sea, primero toma conciencia, primero obsérvate. Y luego ya hay métodos para empezar a respirar por la nariz. A ver, básicamente es muy simple. Cierra boca. Intentas respirar por la nariz. Al principio te va a resultar, pues eso, como que no puedes porque está todo como cerrado. Pero poco a poco es un tejido blando, como he dicho. Hay gente que utiliza una pequeña cinta que tapa la boca, pero eso todo depende de tu situación. O sea, no es para todo el mundo, pero ayuda, porque es una cinta bastante blanda, o sea, que puedes... No, vamos, que no se pega como una esparadrapo, sino que es una cinta blanda. Que lo utiliza específicamente para dormir, ¿no? Con ella. Para dormir, pero también hay que ver situaciones personales y también durante el día. Yo empezaría durante el día. Sí, para hacerte con la respiración nasal y luego por la noche. Es una cinta que se suelta rápidamente si necesitas abrir boca y que puede ser una buena estrategia para comenzar a usar más la nariz. Luego hay otras disfunciones que se han detectado, que es que respiramos más aire del necesario. Y como notas que estás haciendo esto, pues puedes observar si cuando respiras mueves el pecho más que mover el abdomen, o que te encuentras que suspiras mucho durante el día, o bostezos, o que tienes la nariz congestionada, o también que te encuentras con fatiga, incluso mareos, y que, bueno, que te cansas relativamente fácil haciendo ejercicio. O sea, te fatigas o te pones rojo. Esos son como cosas que puedes observar para ver si estás respirando más aire del que necesitas, realmente necesitas. Porque hay que entender que la respiración
son dos respiraciones las que ocurren. Una es la ventilación, o sea, el intercambio de gas, respiro oxígeno, expulso dióxido de carbono, y la otra es la respiración a nivel celular. La respiración, la ventilación, el intercambio de gases influye en la respiración celular. Entonces es importante saber que hay esas dos respiraciones para entender el por qué estamos respirando más aire del que necesitamos. Porque tú dirías, qué bien, pues si respiro mucho oxígeno, pues mejor, más oxígeno para mí. Entonces, genial, tú tienes más oxígeno en el riego sanguíneo, tus células rojas tienen el oxígeno que has absorbido, pero necesitamos dióxido de carbono también, que siempre pensamos que es un gas que simplemente expulsas como desecho, pero en realidad el dióxido de carbono es súper importante tener cierta cantidad en el cuerpo, y cuando tú respiras como con muchas veces por minuto, no exhalas profundamente, o sea, cuando tienes una respiración así muy rápida, tienes mucho oxígeno pero poco dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es precisamente el gas que necesitamos para que el oxígeno de las células rojas en la sangre transporten ese oxígeno al resto del cuerpo. Eso se llama el efecto Bohr. Bohr es el señor que lo vio, ¿no? Que lo descubrió. Básicamente, entonces tu oxígeno se queda en la sangre, y de hecho tenemos los relojitos inteligentes, y cuando hubo el COVID estábamos como Sí, con los siempre monitores midiendo del oxígeno, sí. lo del oxígeno en sangre. Pues genial, tu oxígeno en sangre está muy bien, 99, 95, pero ¿ese oxígeno está siendo transportado al resto del cuerpo? Claro, si no se da el intercambio necesario, en realidad ese oxígeno se queda estancado, ¿no? Claro, entonces tú estás teniendo un intercambio, una ventilación, pero tu respiración celular es bastante más baja de lo óptimo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues que el resto del sistema no está recibiendo suficiente oxígeno. Y eso, el oxígeno es fundamental para todas las células del cuerpo, obviamente. O sea, tus vísceras no se están irrigando suficiente con oxígeno, tus células no se están regenerando, y ahí, claro, tu cerebro, ¿no? Las funciones mentales se ven mermadas, o sea, hay un montón de... Y entonces estamos hablando específicamente de una respiración que es quizás muy frecuente, pero no a fondo. Exacto. La ventilación es como tu frecuencia respiratoria. Tenemos la frecuencia cardíaca, pero también tenemos una frecuencia respiratoria. O sea, ¿cuántas respiraciones haces por minuto? Una respiración es una inhalación y una exhalación. Eso es una. Entonces, idealmente, ahí tendríamos 8, 9, 10, pero hay gente que está respirando... ¿Por minuto? 20, sí, por minuto. Pero hay gente que está respirando 20. Una respiración muy corta, así como in and out, in and out. Esta falta de oxígeno en el cuerpo está ligada a muchos síntomas como asma, fatiga, insomnio, problemas de corazón, problemas sexuales. La respiración está muy ligada con los órganos sexuales, malestares estomacales, el síndrome de irritación intestinal, dolores articulares, obviamente, porque no está llegando el oxígeno a reparar tejidos, hormigueo, falta de concentración, falta de rendimiento a nivel deportivo. Hay muchos atletas que tienen una frecuencia respiratoria demasiado alta para evitar fatiga y fatiga muscular en sus deportes. Así que todo un mundo. Entonces deberíamos medir un poquito más la frecuencia por minuto, ¿no? La frecuencia que respiramos, que es un buen ejercicio para quien esté escuchando. Te calmas por unos 5 minutos o así, y cuando estás bien calmada, pues pones un reloj, un minuto, y no intentes cambiar tu respiración, sino trata de respirar como normalmente respiras y cuenta las respiraciones que haces por minuto. Una inhalación y una exhalación es una. Es muy curioso porque con todo esto, este es el 10º episodio y casi siento que estamos hablando siempre del mismo tema, pero desde otro ángulo. Y todo recae a ese cambio que hemos vivido en todos los aspectos de la sociedad, de prisa, de estrés, de ciclos de ansiedad que no se cierran, de un estado nervioso alterado. Y aquí vemos
tanto cómo ha afectado a la respiración y cómo la respiración afecta a esos ciclos, lo vimos con el movimiento, lo vemos con la alimentación, lo estamos viendo a tantos niveles, pero en su base parecería como que estamos intentando buscar distintos mecanismos para interrumpir en el ciclo. Y de nuevo hay gente que puede que puedan romper con ese ciclo a través de el movimiento, a través de las meditaciones, a través de la alimentación, o aquí una vez más de pronto tenemos este potencial mecanismo que es el de enfocarse en la respiración y hacer cambios y ajustes en nuestra respiración, que vemos que tiene efectos impactantes a todos los niveles del cuerpo. Sí, y yo pienso que cuando arreglas uno de esos aspectos, por ejemplo la respiración, los demás se ajustan también. Sí, con el efecto dominó, pero en positivo. Sí. Exacto, sí. Y hay otro tema que cuando hablamos de la respiración mucha gente dice, sí, tengo que respirar con el abdomen. Porque en sitios como en clases de yoga, pues siempre te dicen respira por la nariz y respira haciendo movimientos de abdomen, ¿no? Entonces la gente va a hacer esos movimientos frontales de abdomen y en realidad la respiración que tenemos que hacer es la respiración diafragmática. Tú puedes mover el abdomen hacia afuera y hacia adentro, pero aguantando la respiración, puedes intentarlo. Muy diferente en la respiración diafragmática, que es involucrando el músculo principal de respiración. Hay muchos músculos que ayudan a la respiración, pero este es el principal. El diafragma es un cacho músculo súper fuerte, es el único músculo que está en transversal, está debajo de las costillas y ocupa toda esa caja torácica. Y ese músculo, básicamente, para mí es una bomba, o sea, bombea. Ese músculo cuando inspiras va hacia abajo y hace presión sobre las vísceras y ahí el abdomen se abulta, pero también se abulta en los costados y atrás, la musculatura de la espalda. Entonces es importante reconocer que la respiración diafragmática es una respiración tridimensional, ¿vale? Todo el abdomen, todo lo que es el corsé abdominal se hincha hacia afuera, ¿vale? Los musculaturas de la espalda lo vas a notar, sentir, claro, pero un poquito nada más. Si estás como en un respaldo de una silla o algo así, pues notas abultar. Ahí lo tienes. Si pones las manos en los costados, notas que se abultan los costados también. Esa es en la inspiración. El diafragma baja como un paraguas. Y luego en la exhalación el paraguas sube y entonces todo vuelve, es la fase de relajación de la respiración. Todo vuelve a tener espacio, ¿no? Entonces, es importante utilizar este músculo como un músculo cualquiera. Entonces, parte del entrenamiento de respiración es trabajar ese músculo. Hay muchos métodos, muchos ejercicios, pero es básicamente como cuando quieres tener más cuádriceps o más bíceps, lo que haces es trabajar ese músculo, pues hay que trabajar el músculo del diafragma, que es precisamente el músculo con el cual hemos perdido conexión y hemos perdido la conexión con ese respirar natural, ese respirar por la nariz, ese respirar profundo, una respiración silenciosa, una respiración que no tiene pausa, que tiene un ritmo constante. Esa es la respiración que nos va a dar el diafragma. Sí, veo eso que se dice, ¿no? De que uno puede que haya perdido esa respiración rítmica quizás con un susto o con un evento en la infancia y también agregamos a eso de que desde la infancia también empezamos a estar sentados, a estar por muchas horas sentadas, que esa posición de sentado hace que no podamos activar el diafragma de la misma manera. Totalmente. Sí. Sí, la silla es una de las cosas, entre otras muchas que ha producido, que es que no podamos usar el diafragma. Eso lo puedes comprobar sentándote en una silla más baja, en un sitio más bajo, en el suelo, ves que tienes más espacio para respirar. Sí, y también puede ser por estética, o sea, porque como la respiración diafragmática hincha abdomen y tú lo que quieres es tener esa figura estilizada, pues tiendes a cortar ese proceso y respirar más arriba, más de pecho, ¿no? Sí. O si llevas ropa muy ajustada. También, es que, claro, lo que hemos dicho es como no es un factor, son muchos. Sí. ¿No?
Eso le llamamos bajar la respiración, utilizar el diafragma, porque hay mucha gente que respira arriba. Si tú te pones una mano en el pecho y una mano en el abdomen, que es el típico ejercicio para ver cómo respiras, y notas qué mano se mueve. En algunas personas es mixta, o sea, se mueve un poquito la mano de arriba y también la mano de abajo, pero en otras personas está totalmente arriba, que es una respiración de pecho. O sea, estás utilizando musculatura que es auxiliar a la respiración, es para dar una bocanada de aire cuando lo necesites, pero que no es para respirar regularmente. Entonces son musculaturas más pequeñas dedicadas a otras funciones, como elevar los hombros, y la estás utilizando continuamente para la respiración. Entonces esa musculatura se fatiga, se contrae, produce pues dolores de cuello. Entonces muchos de los dolores de cuello son pues porque esa musculatura alrededor del cuello está en constante movimiento y se fatiga, se contrae, se producen desequilibrios. Qué fuerte. Mm. Y además tenemos partes del cuerpo, órganos como el hígado, los riñones y los pulmones en sí que no tienen músculos, ¿no? O sea, el corazón tiene su propio músculo, es un músculo que ayuda a bombear, pero el hígado, los riñones, los pulmones necesitan de estos músculos externos para que todo fluya. O sea, las cosas fluyen a través del hígado gracias a ese bombeo que ocurre constantemente en las vísceras cuando respiramos, activando el diafragma. Y entonces ahí de nuevo otro desencadenamiento de que el hígado no funciona óptimamente, los riñones no funcionan óptimamente si no tenemos esa respiración diafragmática. Exacto. Y además que ahora se habla mucho del nervio vago, ¿no? El nervio vago que nace en el cerebro, va a través del corazón, del estómago y del diafragma también. O sea que una manera de activar el nervio vago, que para quien no sepa, pues es el nervio encargado de las funciones de descanso y reparación, como puede ser el sueño, descanso, el sistema digestivo, pues al activar ese músculo del diafragma con la respiración estás también activando el nervio vago. Entonces hay muchas personas que hacen pequeños ejercicios para activar el nervio vago como tapping o muchas otras cosas. Respira con el diafragma y es una muy buena estrategia para estar con el nervio vago activado, porque la respiración diafragmática está relacionada con el sistema nervioso de calma. La respiración de pecho, la respiración de boca está relacionada con el sistema de alerta. Entonces estamos en un ciclo vicioso de estado de alerta, aunque estemos esperando en una consulta a un médico sentados tranquilamente. Bueno, también eso puede producir un poco de estrés. Bueno, pero justamente, o sea, hay cosas estresantes, pero ¿por qué tenemos estrés cuando estamos en un médico? Porque estamos en una sala de espera, porque estamos anticipando y pensando en lo que puede llegar a ocurrir, lo peor de no sé qué, que no nos sentimos. Ese es el momento Ahí justamente está. de romper con esos pensamientos negativos y esos bucles en los que entramos. Bajará la respiración y una respiración profunda. Pero quiero que nos hables también del suelo pélvico. Pues el suelo, pues es verdad, ya que estamos hablando del diafragma y de los movimientos, pues imagínate qué hay debajo del diafragma. Todo el transverso del abdomen, toda la musculatura abdominal, incluido el famoso suelo pélvico. Entonces, una buena manera de hacer que el suelo pélvico se mueva de una manera natural, que se contraiga y se expanda, es hacer la respiración diafragmática. Y para mí, en mi humilde opinión, yo pienso que la disfunción del suelo pélvico tiene mucho que ver con, por supuesto, hay varios factores, la silla es uno de ellos, es no respirar con el diafragma, totalmente, sí, sí. Y hay gente que dice, bueno, pues vamos a hacer hipopresivos o otro tipo de respiraciones, como respiraciones de fuego, respiración holotrópica, respiración. La Wim Hof, ¿no? La Wim Hof, o sea, está bien, puedes intentar diferentes formas de respirar, pero yo pienso que lo más importante es tratar de integrar una respiración diafragmática en tu día a día y luego irte a otras respiraciones, porque entonces vas a tener una conexión con tu respiración que te da a entender si alguna de estas respiraciones no va contigo, porque el Wim Hof está genial, pero no es para todas las personas, ¿vale? O sea, que tienes que encontrar
O sea que primero vamos a naturalizar una respiración por la nariz, naturalizar una respiración diafragmática y luego teniendo una base, una base con la que trabajar, empezar a experimentar con otras, porque es verdad que si empiezas a experimentar cuando no tienes una respiración Mm, natural ya formada y adentrada, claro, quizás. esto es lo mismo que en un poco el CrossFit, ¿no? Como quiero ponerme en forma, me voy a CrossFit. A ver, primero haz otro tipo de ejercicio, suelta articulaciones, Reactiva los reactiva músculos. los músculos, haz un poco de pues, un movimiento natural y luego vete a experimentar, por supuesto, explorar, si es que explorar está muy bien. Y una cosa muy curiosa también es que somos el único animal que respira por la boca, que tiene alguna disfunción de respiración. Si ves en el reino animal, además, la frecuencia respiratoria está muy ligada con el envejecimiento y con el promedio de vida. La tortuga gigante. Hay muchos tipos de tortuga, pero esta que vive 250 años. ¿Cuántas respiraciones por minuto tiene? 4. La ballena, también hay muchos tipos de ballena, pero la ballena azul, que vive 150 años. ¿Cuántas respiraciones por minuto tiene? 6. Luego vamos a ir a animales como el caballo, que vive 25 años o así, que tiene pues ya 10 respiraciones. Vamos a animales como el perro, que tiene 30 respiraciones por minuto, viven 10, 15 años. Y los un ratoncito de campo que tiene 130 respiraciones por minuto. ¿Cuánto vive? Pues nada, un par de años. Entonces está muy Sí, ligado. sí. Se dice que naces con un número determinado de respiraciones y depende de ti cuando las usas, ¿no? Ya sé que en humanos pues es mucho más complejo hacer esta distinción, ¿no? De respiraciones por minuto y tu promedio de vida, pues porque tenemos unas vidas mucho más complejas que los animales. Pero bueno, es para entender un poquito la relación, ¿no? Entre cómo respiras y tu oxidación, tu envejecimiento, ¿no? Bueno, entonces, un poco en conclusión, la respiración es vida. Llevamos ya muchas generaciones en que al haber vivido esos cambios drásticos al nivel social, al nivel cultural, de tecnología, estamos viendo en muchos aspectos cómo ha ido impactando nuestra vida. Uno de ellos es justamente este cambio que ha ocurrido en nuestra respiración y que para mí es quizás una de las cosas más fáciles de intentar cambiar, porque cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de movimiento, son cosas que tenemos que dedicarle tiempo adicional, tenemos que hacer un hueco en nuestras rutinas, en nuestras obligaciones cotidianas para poder adentrarnos en estos dos campos. Pero la respiración es algo que hacemos consistentemente. Estás en una reunión de trabajo, estás en el escritorio, estás viendo la tele y estás siempre respirando. Entonces creo que en todas estas cosas que podemos llegar a hacer para empezar a iniciarnos en estos cambios que nos ayudan a tener un nivel más alto de bienestar, la respiración quizás es una quizás de las más fundamentales y la más accesible, porque de nuevo, en cualquier momento, una vez que tomas conciencia, digo, estoy aquí esperando que llegue el autobús, voy a aprovechar y me voy a enfocar en profundizar mi respiración. Estoy sentada en una reunión de trabajo y me estoy quedando dormida, voy a profundizar y enfocarme en la respiración. Estoy viendo la tele, estoy viendo el teléfono. Creo que es Sí. como una muy buena herramienta para iniciarse en un camino, ¿no? A hacer estos cambios. Y hablando de buena herramienta, es que la respiración es increíble porque cuanto más profundizas, más ves lo que puedes hacer con la respiración. Y uno de los datos curiosos es que respirar por la nariz libera óxido nítrico, que es un gas que se forma en la nariz y respirando por la nariz liberas 5 veces más. Que si Pero respiras por el pecho. sí, claro, Digo, por la por la boca. boca, exactamente. Sí. Y esto es muy curioso porque el papel de este óxido nítrico es dilatar los vasos sanguíneos, ayudar a que reducir la presión arterial, a proteger pues, de infartos, de enfermedades cardiovasculares. Es súper importante este óxido nítrico. Se está hablando mucho de él, ¿no? Fue descubierto hace poco, relativamente poco. Y la respiración nasal, eso, lo incrementa 5 veces más que respirando por la boca, pero es que murmurando, o
o sea, el murmuro, libera 15 veces más de óxido nítrico. 15 veces más. ¿Será por eso entonces que usan el OM de las meditaciones? Pues seguramente, no lo sé, pero el murmuro es increíble y vemos una función natural ahí, humana relacionada con esto, y es cuando los enamorados se besan. Se besan, y ¿qué pasa cuando nos estamos besando? Murmuramos, ¿no? Sí, sí. Y eso es una cosa que hace el cuerpo automáticamente para ayudar al líbido sexual. Entonces está la farmacéutica que hace Viagra, conoce este dato. ¿Y sabes cuál es el ingrediente principal de la Viagra? Óxido nítrico. Ok. Los amantes pueden hacer sus murmuros, incluso hacer de eso, incluso hacer una mantra OM, y eso puede despertar el líbido. Activa los sistemas. Exactamente, tanto en hombres como en mujeres. Pero bueno, el cuerpo es muy sabio. El cuerpo es muy sabio y de nuevo tenemos esta tendencia de haber aprendido que el cuerpo es algo que hay que, en parte, dominar, es lo que la palabra que se me viene a la mente, de superar, de controlar, igual que el vínculo con la naturaleza, ¿no? Que hay que domesticarlo. Y creo que en los últimos, lo que hemos visto entre 200 y 400 años es la domesticación del cuerpo humano, el distanciamiento tanto de nuestras actividades, no diría naturales, pero porque es de esa manera que se ha ido evolucionando y adaptando el cuerpo humano, ¿no? De ese entorno que le era natural por miles y miles y miles de años. Y la domesticación de lo que es civil, que es civilizado, cómo tienes que comportarte para no ser percibido como una persona primitiva, y esas jerarquías culturales que se han ido generando e imponiendo. Y creo que esta es como una de las primeras generaciones que empieza a ver el daño que esa civilización, ese proceso de domesticar el cuerpo está teniendo en nuestro bienestar, principalmente. Sí. Y vemos eso, cómo la respiración ha reaccionado a ese proceso, que ha sido de pasar a una respiración vocal, pasar a una respiración de pecho en vez de abdominal, y todas las consecuencias que han ocurrido. Sí, exactamente, es la domesticación del cuerpo, ¿no? A través, como hablábamos, del calzado, de muchas otras cosas. Sí, pero es verdad que estamos viendo un renacer, que está habiendo muchos cambios a nivel de las consultas médicas, etcétera, especialidades en el mundo del movimiento, que sí, estamos cambiando de perspectiva. Sí, y viendo las causas y consecuencias más a fondo, ¿no? Pues fantástico, me parece el capítulo ideal, el tema ideal para terminar con la primera temporada de Todo Suma. Este es el 10º episodio. Vamos a hacer una pausa, un descanso de un par de meses para seguir investigando, seguir aprendiendo, seguir creando, y nos vemos en un par de meses. Que disfruten del verano o el invierno, según donde estés en el planeta. Nos escuchamos en la próxima. Este programa fue producido por Movimiento Suma, una asociación sin ánimos de lucro que promueve vidas sostenibles a través del movimiento y la nutrición. Si quieres saber más sobre nuestros programas y lo que ofrecemos y quiénes somos, puedes visitar nuestra página web a movimientosuma.com, suma con 2 M's. También puedes seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Gracias por escuchar.